Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Quién es el Señor de tu vida? Y lo hago como pregunta, ¿eh? ¿Quién verdaderamente es el Señor de tu vida? Bueno, quiero hacerles un comentario acerca de un hombre que vivió entre el año de 1900, del el año 69 al 155 después de Cristo. Eh, y este hombre, Policarpo, pues fue uno de los primeros prácticamente como obispos, ¿verdad? Él fue una persona muy, eh, ¿cómo les puedo decir?, allegada a la iglesia primitiva. De hecho, pues es considerado como un discípulo del apóstol Juan, ¿verdad? Y bueno, también es considerado como uno de los padres apostólicos principales de la iglesia primitiva. ¿Por qué estoy comentando esto, mis amados hermanos? Bueno, quiero decirles que este hombre que vivió por alrededor de 85 años, a la edad de 85 años propiamente, fue arrestado porque él vivió en la época de los grandes y durísimos ataques contra el cristianismo primitivo, contra la iglesia que el Señor Jesucristo había iniciado a través de sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, a la edad de 85 años fue arrestado y fue arrestado por el único crimen que era el de ser cristiano, así de sencillo. Este hombre se convirtió en un mártir posteriormente porque él muere por esta condición. Fíjense que todo lo que él tenía que hacer para evitar su muerte, pues simplemente era proclamar que César era el Señor. El César era el Señor. Se recuerdan que pues en el Imperio Romano, pues el César era propiamente considerado prácticamente como Dios. Y bueno, en ese sentido, Policarpo pues simplemente respondió y dijo, he servido a Cristo durante toda mi vida y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Dios, quien me salvó? Fíjense qué clase de declaración realizó este hombre, porque pues para Policarpo el hecho de que Jesús es el Señor significó que no podía decir que César era el Señor, que el César era el Dios, ¿verdad? Él pues simplemente se mostró tan firme en su posición por Cristo que se negó a comprometer sus creencias y pues simplemente fue quemado vivo en la hoguera el día 22 de febrero de 1950, yo con 1900, del año 155 después de Cristo. Entonces, fíjense nada más a dónde el Señor nos quiere llevar cuando declaremos quién es nuestro Señor. Claro que ahora nosotros, ustedes y yo, tenemos la gran bendición de reconocer al Dios vivo y verdadero y estamos aprendiendo y conociendo de Él. Y es glorioso, mis amados hermanos, el poder declarar abiertamente que Adonai, que Hashem, que Jehová de los ejércitos es nuestro Señor, que Jesucristo es el Señor y Rey de nuestro corazón. Amén. Bueno, recuerden que Dios, pues en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, justamente es descrito como Adonai, el Señor. ¿Ah? Y bueno, pues en el pasaje del Nuevo Testamento que veremos el día de hoy a través de el libro de Apocalipsis, pues vamos a ver el trasfondo de esta extraordinaria afirmación. Y podemos abierta y justamente declarar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Recuerden que el nombre de Jesucristo es el nombre que se dio por sobre todo nombre, para que delante de ese nombre toda rodilla se doble, así de los que están en el cielo como los que estamos en la tierra y aún los que están por debajo de la tierra. ¿Verdad? Y declaremos que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Así lo tenemos que vivir y yo espero que verdaderamente tú puedas contestar abiertamente esa pregunta en cualquier circunstancia, en cualquier situación por la que puedas estar pasando.
con cualquier tipo de persona, que no te amedrentes cuando alguien que venga con otra religión, con otra ideología, te pueda preguntar y te trate de, pues, de alguna manera amedrentar, que con todo orgullo, con toda verdad, puedas declarar que Jesucristo es el Señor. Y para ello, pues vamos a seguir estudiando la bendita palabra de Dios, porque ella es la que, pues, nos nutre. ¿Eh? Yo con esta palabrería de repente, pues trato de poner un contexto para efecto de que podamos comprender un poco más la palabra de Dios. Pero lo que verdaderamente debe interesarte a ti no es tanto lo que yo hablo de lo que puedo poner en contexto, sino más bien lo que debe interesarte es la bendita palabra de Dios, porque esa es la que nos nutre, es el pan de vida que ha descendido del cielo para bendición nuestra. Amén. Y entonces en el Salmo número 144, de los versículos 1 al 8, pues vamos a ver cómo aquí se nos muestra a Jesucristo como el Señor que ha descendido del cielo. Y bueno, vamos a leer la bendita palabra de Dios y dice la palabra: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Fíjense que aquí pues implícitamente estamos declarando que Jesucristo es el Señor que ha descendido del cielo, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué batalla estás librando en tu vida, en este tiempo? ¿Tentación? ¿Ansiedad? ¿Posiblemente depresión? ¿Alguna batalla financiera? ¿Algunas batallas de salud? ¿Cómo está tu salud en estos momentos? ¿Alguna batalla de trabajo o en tus relaciones personales? Mis amados, posiblemente estemos pasando por alguna situación de duelo, en una pérdida de un ser amado, de un ser querido. Pues quiero decirte que este salmo es una petición de ayuda antes de esa batalla. La gloria sea para el Señor, porque Dios nos ha permitido levantar nuestra mirada al cielo y levantar nuestras oraciones, mis amados, que propiamente vienen a ser esa petición de ayuda antes de la batalla que estamos librando. Esto ya lo debimos haber hecho previo, ¿verdad? Pero aún si tú no lo hiciste y de momento ahorita tienes una situación crítica, batallando con alguna condición, con alguna situación que pueda estar pasando en tu vida, quiero decirte que hoy es el momento en que también puedes levantar tu voz y puedes orar en una petición de ayuda. Miren, el contexto original de esto que acabamos de leer del Salmo número 144, probablemente era una batalla física que estaba librando el rey David. Pero ahora, cuando ustedes y yo vemos esto a través del lente del Nuevo Testamento, pues nosotros podemos considerarla en los términos de la batalla espiritual que libramos día a día. Recuerden que nosotros ya no nos levantamos en guerra físicamente, ¿verdad? Gracias a Dios ya esos tiempos pasaron para la humanidad. Bueno, hay espacios, hay áreas, desgraciadamente, en donde todavía las guerras físicas se dan. Pero, mis amados, nosotros tenemos que estar en el entendido de que estamos en esa batalla espiritual, día a día. El enemigo de nuestras vidas se ha levantado, ¿verdad? Para buscar nuestra destrucción. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene para matar, robar y destruir.
Pero gloria sea para nuestro Padre Celestial, porque nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. He citado Juan capítulo 10, versículo 10, por si quieren leerlo nuevamente. Y de esa manera, pues nosotros ahora entendemos lo que Jesucristo dice, que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, que no tengamos temor, porque Él ha vencido al mundo. Y al vencer al mundo, mis amados, pues también ha vencido al hombre fuerte que se levanta en contra nuestra, el que se levanta en guerra, ¿verdad? En una batalla directa en nuestra contra. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra huestes y potestades, legiones de maldad. Entonces, cuando nosotros nos estamos enfrentando a alguna situación, mis amados, normalmente es los espíritus de maldad los que vienen a traer mentira a nuestra vida, que nos quieren sacar de la adoración, que nos quieren quitar la bendición que tenemos al exaltar el nombre del Padre por la mentira que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que caer en la realidad de lo que Dios dice. Miren, hay momentos en los que parece que estamos perdiendo terreno en una batalla espiritual. Por ejemplo, cuando tienes problemas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge, o por ejemplo, cuando ves a uno de tus seres queridos con enfermedad, en alguna situación en donde está postrado en una cama, y ahí estás sintiendo que la batalla espiritual se está perdiendo. Pero no debemos rendirnos, mis amados hermanos. El rey David en este salmo ensalza al Padre Celestial, al Señor, diciendo, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi libertador, tú eres mi escudo en quien me refugio. Es así como la palabra de Dios nos enseña en adoración a Dios, reconocer quién verdaderamente es el Señor en el que hemos creído. Y si ese es tu Dios, si ese es tu Señor, pues es como tú y yo tenemos que aprender a levantar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso, mis amados. También es nuestro Dios amoroso. Fíjense, qué tanto nos ama el Señor, que aun sin nosotros merecerlo, mis amados, Él nos hace partícipes de su plan perfecto. De hecho, el versículo 1 de este salmo dice que Él adiestra nuestras manos para la guerra, ¿verdad? Por lo tanto, pues Dios nos ha convertido en socios de Él. Fíjense a qué grado el Señor nos ha considerado. Y por supuesto, Dios es el socio mayoritario, pero nosotros tenemos un papel que desempeñar en el reino de los cielos, mis amados. Recuerden que ustedes y yo, pues hemos cambiado de bando completamente, porque aunque no quisiéramos, estábamos inmiscuidos en esa guerra espiritual abiertamente. Antes de Cristo, pues éramos legionarios o soldados propiamente, ¿verdad? De Satanás y sus huestes, haciendo el mal, haciendo fechorías, de repente resbalándonos, ¿verdad? Pecando propiamente. Gloria a Dios porque el Señor tuvo misericordia de nosotros el día en que le recibimos como Señor y Salvador, el día en que le reconocimos, ¿verdad? Como nuestro Señor, en poder y en autoridad. Y a partir de ahí, pues somos nuevas criaturas, ¿verdad? Venimos al nuevo nacimiento y por lo tanto ahora pertenecemos ya a las filas del ejército de ese gran Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Y pues entonces, ahora ustedes y yo estamos librando pues las batallas que se libran en el ambiente espiritual. Y por eso es necesario que el Señor pues tenga misericordia por nosotros y adiestre nuestras manos para la guerra, que ponga nuestros dedos, pero bien organizaditos como para poder hacer nuestra batalla, nuestra lucha, ¿verdad? El rey David continúa diciendo, abre tu cielo, Señor, y desciende. Y es aquí donde se declara que nuestro Señor Jesucristo descendió. Esta oración, mis amados hermanos, que hizo el rey David,
La hizo unos 900 años antes de que viniera nuestro Padre Celestial en la persona de Jesucristo. ¿Verdad? Y por eso en ese momento el rey David decía, abre tus cielos, Señor, y desciende, extiende tu mano desde las alturas y sálvame. Pues esto es exactamente lo que Dios hizo, lo cual pues nosotros celebramos, ¿verdad? En el momento en que declaramos a Jesucristo que nació y lo celebramos normalmente en Navidad, ¿verdad? Aunque propiamente pues entendemos que bíblicamente nuestro Señor Jesucristo no nació en el mes de diciembre. Él tuvo que haber nacido por ahí entre el mes de marzo, según lo que se puede comprender estudiando exegéticamente la palabra, porque en este mes de diciembre o en los meses de diciembre, en la zona de Belén donde nace nuestro Señor Jesucristo, es una zona increíblemente fría, es parte de lo que es el desierto y en estos tiempos es muy fría, por lo tanto, pues los pastores no salen a pastar a su rebaño, entonces lo mantienen encerrado y les proveen comida, pero dentro de su redil. Y pues la palabra de Dios nos enseña que los pastores, ¿verdad? Fueron a adorar al rey, a Jesucristo mismo, pues porque estaban en el tiempo en donde ya en la primavera podían llevar a sus animales a pastar a los prados. Entonces, por eso comento esto, pero retomando el tema. Nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo y nos libró al rescatarnos, ¿verdad? De la condición en la que ustedes y yo estábamos, muertos espiritualmente delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, o sea, todos ustedes y yo hemos pecado, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y Romanos 6:23 nos enseña que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces tenemos aquí la redención y vida eterna por el gran amor que Dios nos tiene. Entonces, ahora quiero decirles que sin importar cuáles sean las batallas en las que estemos luchando el día de hoy, debemos pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo, ensalzándolo por ser quien es, simplemente reconociendo quién es Él para nosotros, clamándole en petición de ayuda y confiando en Él para ser libres en el nombre de Jesús. Y por eso hoy podemos levantar nuestra voz diciéndole, Señor, hoy clamo a ti, porque tú eres mi Dios amoroso, porque tú eres el amado de mi corazón, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi libertador, tú eres mi escudo y mi rescatador. Ayúdame, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, esto nos lleva, mis amados, pues a leer ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo 1 al 17, en donde vemos justamente que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el Señor en el centro de nuestra adoración. Así es como tú y yo lo tenemos que vivir y lo tenemos que experimentar como el centro de nuestra adoración. Recordemos que ustedes y yo hemos sido llamados a ser cristocéntricos. Nuestro yo, nuestro ego, ya lo hemos desplazado para la gloria de Dios, ya lo hemos quitado del trono en el que lo teníamos, ¿verdad? Y ahora hemos dejado que nuestro Señor Jesucristo ocupe su lugar en lo profundo de nuestro corazón, en ese trono que Él mismo preparó para Él. Y ahora Cristo reina, Cristo vive en nuestros corazones. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues me voy a permitir leer para ustedes del libro de Apocalipsis capítulo 7, de los versículos 1 al 17, en donde este tema que voy a leer ha sido un tema de controversia doctrinal. Desgraciadamente, para algunas personas han tomado de aquí un punto muy crítico en donde dicen que solamente va a haber 144,000 personas que sean salvas y que todos los demás pues tendrán que quedarse a vivir en la tierra. Estoy hablando acerca de pues la secta, porque no es otra cosa más que una secta, de los testigos de Jehová,
Entonces, a partir de eso han creado una confusión tan grande, doctrinalmente hablando, que mucha gente, desgraciadamente, se pierde en esta condición. Hoy lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Nos vamos a dar cuenta de lo que realmente la palabra de Dios está diciendo para tener una sana doctrina, mis amados. Esto ya también lo estudiamos en la escuela dominical, pero hoy vamos a darle un repaso, ¿ok? Y dice la palabra de Dios. Después de esto, vi a 4 ángeles. ¿Se acuerdan que estamos haciendo un viaje junto con el apóstol Juan? ¿Verdad? Y estamos viendo todo lo que él está viendo y lo que escribió. Bueno, entonces dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Con esto, pues, son 12 tribus multiplicados por 12,000, pues nos hacen 144,000, ¿verdad? Es una gruesa propiamente, ¿verdad? Es la que se genera aquí. Y bueno, pero sigue el versículo 9 y dice la palabra de Dios. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esta gran realidad? Jesús, pues simplemente está en el centro de la adoración celestial y también en el centro de la adoración de nuestro corazón, mis amados. Entonces, fíjense bien que voy a hacer un comentario que me va a apoyar para entender esto. Una de las grandes condiciones de todos los Juegos Olímpicos es la ceremonia de apertura, ¿verdad? Que supone que alrededor de 225 naciones se junten para una alegre celebración. Pero fíjense que, imagínense ustedes, no sé si ustedes pudieron ver lo que sucedió apenas con los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, que propiamente se realizaron en el 2021 por la situación de la pandemia, y que muchísima gente estaba esperando esa gran inauguración, ¿no? Y pues ahora con la tecnología vemos que pues hay muchísima gente que está a la expectativa y son miles de millones de personas las que están viendo justamente la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas. Pero yo quiero decirles, mis amados, que su significado, ese gran significado, palidece comparado con lo que se describe en el pasaje que acabamos de leer, donde vemos a una gran multitud de toda lengua, pueblo, tribu y nación compareciendo juntos ante el trono de Dios. Son, dice, miles de millones los que estaremos, millones de millones los que estaremos ahí. Entonces, fíjense bien, recuerdan que el día jueves hablamos acerca de los sellos, ¿verdad? Los 6 sellos. Y nos dieron una perspectiva general de la historia entre la primera y la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues el día lunes leeremos acerca de la apertura del séptimo sello. Para que les estoy comentando esto porque obviamente me van a decir, bueno, se supone que eran 7 sellos y nos quedamos en 6. ¿Y dónde está el séptimo? Bueno, eso lo estudiaremos el día lunes si Dios nos lo permite. Pero aquí hay un interludio, ¿verdad? Hay algo intermedio en el capítulo 7 de Apocalipsis y nos da una significativa seguridad a el pueblo de Dios, a ustedes y a nosotros, a mí, perdón. Entonces, fíjense cómo en el versículo 3 de Apocalipsis 7 hay una declaración muy fuerte que le da una orden Dios a los ángeles, ¿verdad? Y les dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender de esto, mis amados? Que pase lo que pase a nuestro alrededor, nuestra seguridad eterna está fuera de duda, pues se nos ha impuesto el sello del Dios vivo. Ustedes y yo hemos sido sellados. Dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, que son las arras. Recuerden que ustedes y yo ahora somos llamados la novia hasta este momento y seremos presentados delante de Dios sin mancha, sin arruga, ataviados o vestidos con vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, ¿verdad? Para recibir al Rey, para casarnos con Él y para estar eternamente en esa condición nupcial para la gloria de Dios. Y bueno, pues quiero decirles que esto que comentaba hace un momento, que se ha prestado a mucha mala interpretación y se ha prestado a mucha controversia acerca de los 144,000 a los que se refieren los versículos del 1 al 8 y la incontable multitud de los que se refieren del versículo 9 al 17, quiero decirles que probablemente no son dos grupos distintos, sino imágenes del mismo grupo desde dos ángulos diferentes. En el primero, recuerden que el pueblo de Dios es reunido en una asamblea en la tierra, y en el segundo, pues se juntan como asamblea ante Dios en el cielo, habiendo ya dejado sus luchas y dificultades en el pasado. Recuerden que justamente nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre el pueblo elegido por Dios, que es el pueblo judío, ¿verdad? Y que es aquí en la tierra donde se manifiesta Dios a través de ese pueblo judío, pero también está el nuevo Israel, que somos ustedes y yo. O sea, todos aquellos que hemos venido a declarar a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos considera como su pueblo adquirido, porque ahora Él nos ha adquirido a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le pertenecíamos por ser su creación, pero gloria a Dios, porque ahora no solo le pertenecemos porque fuimos su creación, sino que ahora Él nos compró nuevamente, ¿verdad? Él pagó el precio por cada uno de nosotros a través de la sangre de Cristo.
Ustedes y yo éramos del reino o sea, de la creación de Dios, para que me comprendan. Y al momento en que nosotros tomamos decisiones equivocadas, pues desgraciadamente nos pasamos al bando equivocado, al bando contrario. Y nosotros decidimos que Satanás se convirtiera en nuestro Señor al ser pecadores, ¿ok? Bueno, Dios en su gran amor y en su misericordia quiso rescatarnos de eso. Entonces, como nosotros le habíamos entregado propiamente la factura de nuestra persona a Satanás a través de nuestros malos actos, a través de nuestra condición de pecado, bueno, el Señor quiso comprarnos. Y le dijo a Satanás, quiero que me vendas a cada uno de estos hijos míos. Y nos escogió por nombre a ti y a mí. Y Satanás dijo, ¿qué? Sí te los vendo, pero el precio es muy alto. Le dijo el Señor, ¿cuánto? Solamente la sangre de tu Hijo Jesucristo. Allí en la muerte, en la cruz del Calvario, ese es el precio que quiero. Dios, en su amor, en su gran misericordia, dijo, ok, y entregó a su Hijo para que tú y yo fuéramos comprados por la sangre de Cristo. Y ahora somos el pueblo adquirido por Dios y por eso somos ese nuevo Israel, ese nuevo pueblo que junto con el pueblo de Israel, pues estaremos delante de Dios eternamente y para siempre en el momento adecuado, en el momento del Señor. Entonces, fíjense bien, el pueblo de Dios es descrito como aquellos que lavaron sus vestiduras blanqueándolas en la sangre del Cordero, como lo dice el versículo 14. Y este es un ejemplo de lenguaje metafórico y no literal de lo que es propiamente el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y en este capítulo en particular. ¿Por qué? Porque las vestiduras pues no se blanquean propiamente al ser bañadas con sangre, ¿verdad? O en sangre. Pero metafóricamente, ustedes y yo hemos sido lavados por la sangre de Cristo. La gloria sea para el Señor. Entonces tenemos que entender correctamente esto, mis amados, para no caer en equivocaciones y en malas doctrinas, doctrinas de hombre o hasta doctrina de demonios. Entonces, fíjense bien, el número 144,000 simplemente es un número o un número simbólico del pueblo de Dios a través de la historia. Primero, nosotros no podríamos participar en eso si es que fuera literal, que solamente 144,000 pudieran ser salvos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros, tú y yo al menos, o no sé si tú tengas alguna información o algún antecedente que sepas que tú vienes o tu ascendencia es judía, porque pues yo no lo sé, yo la verdad no me he puesto a estudiar si alguno de mis apellidos verdaderamente viene a redundar con respecto a la nación judía. Entonces, yo pues no sé si pertenecería a mi familia, mi genealogía, a alguna de las tribus en particular que se nombran. Y por lo tanto, pues no podríamos participar en eso. Yo no soy ni de la tribu de Neftalí, ni de la tribu de Isaacar, ni de Zabulón, ni de Benjamín. Simplemente nosotros pues somos mexicanos y aquí no tengo yo la información completa como para poder decir que soy de ascendencia judía. Y yo creo que tú tampoco. Pero bueno, si alguien tiene esa información, pues gloria a Dios porque puede ser alguno de esos 144,000. Lo que nos interesa en este punto, mis amados hermanos, es que Juan después ve, ¿verdad? Y los ve como una gran multitud tomada de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Y ahí estamos tú y yo. Ahí sí ya entra la nación de México, entra de donde tú vienes, ¿verdad? Entra del pueblo de donde tú propiamente naciste, ¿verdad? Y la lengua que tenemos. Nosotros no tenemos la lengua hebrea, pero sí tenemos la lengua castellana o español. Y entonces, pues nosotros sí entramos en esa condición, en esa gran multitud. Y era tan grande que nadie puede contarla.
Imagínense nada más la cantidad de personas que a lo largo de la historia hemos creído y hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que aparte de que nadie podía contarla, estaban de pie delante del trono y del Cordero. Y yo quiero que en este momento te visualices así, que en este momento tú veas que estás de pie delante del trono y del Cordero. ¿Y en qué condición? Alabando y adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, fíjense cómo dice la palabra de Dios, que los de la gran multitud estaban vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, entonando canciones de alabanza a Dios, los ángeles uniéndose a esa gran multitud y alabando al Dios Todopoderoso. Y finalmente, pues toda la iglesia, ¿verdad? Junto con los anfitriones angelicales, pues estamos alabando a Jesús. Y digo estamos porque recuerden que Dios ya nos está viendo allí. Tú y yo ya estamos alabando al Cordero, a Jesucristo. Y por lo tanto, imagínense nada más cómo los coros humanos y las orquestas, ¿verdad? Que ahora estamos ensayando el concierto celestial, un día nos presentaremos en plenitud delante de Dios para adorarlo, para bendecirlo eternamente y para siempre. Y por eso dice ahí en el versículo 17, dice, el Cordero que está en el trono los pastoreará. Ahora vemos cómo esta es una inversión de roles, ¿verdad? Extraordinaria, fíjense bien. El Cordero ahora se ha convertido en el pastor. Gloria a Dios. Ahora no es que los patos le tiran a las escopetas, no. Simplemente que Jesucristo primero vino como un cordero, se entregó, no abrió su boca, fue llevado al matadero, pero ahora vive y reina, mis amados. Él venció a la muerte y Él ahora se ha convertido en el pastor de nuestras vidas. Y por eso sanamente podemos declarar el Salmo número 23 y declararlo con correcta condición, diciendo, Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Me voy a atrever a leerlo, tergiversando un poquito la palabra, no con el afán de hacer algo indebido, simplemente para poder entender de esta manera este hermoso salmo, mis amados, en donde la palabra de Dios nos enseña gloriosamente quién es el Señor de nuestras vidas. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En esa paráfrasis que quiero hacer, quiero decir, Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jesucristo estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Jesucristo adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustias, de mis problemas, de mis necesidades. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de mi Señor Jesucristo me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jesucristo moraré por largos días. Amén. Esto es así es como debemos estudiar la palabra de Dios. Vemos cómo ahora el Cordero se ha convertido en nuestro pastor. Nunca más tendremos hambre ni sed. Mis amados, hoy, el día de hoy, yo puedo declarar para tu vida y para mí que estamos siendo saciados por las fuentes de agua viva. Y Dios está enjugando nuestras lágrimas de nuestros ojos, mis amados. Pero llegará el momento en que ustedes y yo estemos en el lugar que nuestro Señor Jesús está preparando para todos nosotros. Y en ese lugar ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más duelo, ya no habrá más tragedia, mis amados hermanos.
Fíjense, ya no habrá más duelo. ¿Por qué? Porque nos encontraremos con todos nuestros seres amados que durmieron en Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos que llevar la palabra de Dios a la gente que amamos, para que el día que sea llamada a la presencia de Dios tenga la bendición de la vida eterna como tú y yo la tenemos. O sea, no tenemos que ser egoístas, mis amados, ¿verdad? Y de esta manera, pues poder transmitirles lo que estamos aprendiendo y decirles, ¿sabes qué? Ven a los pies de Cristo para que formes parte de esa gran multitud que estamos alabando a Dios, a esa gran multitud que en el tiempo perfecto de Dios estará delante del trono, exaltando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al fiel, al justo. Y entonces empezar a vivir esa experiencia, mis amados, de una manera tan maravillosa con todos nuestros seres amados. Hoy les quiero decir que muchos de nuestros hermanos ya duermen en el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, mi padre, nuestra hermana Florinda, hermanos que ahora ya han pasado a la presencia de Dios y que solamente están esperando que nosotros lleguemos y que eternamente le adoremos por siempre y para siempre al Padre Celestial, a Jesucristo nuestro Señor. Hoy quiero volver a preguntarte, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es el Señor de tu vida? Si es Jesucristo, si tú acabas de contestar correctamente que es Jesucristo tu Señor, pues entonces, en autoridad, mis amados hermanos, tenemos que empezar a poner las cosas en el orden al que el Señor nos ha llamado. Tenemos que aprender a quitar de nosotros todo estorbo, el pecado que nos asedia, vencer tentación, permitir que Cristo nos enjugue nuestras lágrimas, permitir que Cristo sea el que se manifieste en poder y autoridad sobre nuestras vidas. Y que si Dios permite que estemos pasando por situaciones que por el momento son situaciones críticas, son situaciones que no queremos vivir, que no quisiéramos pasar, pero que con honestidad, si lo hemos declarado como Señor y Salvador de nuestra vida, podemos decir como nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre, no se haga como yo quiero, sino hazlo como tú quieres, porque entendemos que la perfecta voluntad de Dios es buena y agradable para nuestras vidas, y que a final de cuentas, esa bendita palabra de fe, pues va a hacernos comprender el para qué Dios permitió que pasáramos por esta tribulación, por esta angustia, por ese duelo en la pérdida de nuestros seres queridos. Y nos tiene que llevar a una enseñanza personal por lo que hayamos pasado. Hoy quiero pedirte que por favor no permitas que el enemigo te robe la bendición que Dios quiere traer a tu vida al pasarte por el crisol, por la condición de, de esa prueba que Dios está poniendo en tu vida, porque el enemigo trata de robarte la bendición y te quiere ver quejumbroso, te quiere ver alejado de Dios, te quiere ver refunfuñando por lo que te está pasando. Y Dios lo único que quiere es sacar lo mejor de ti. Entonces permite que Dios sea Dios y que saque lo mejor de ti. Entonces, eso, mis amados hermanos, nos va a llevar al punto de que comprendamos que Dios está satisfaciendo nuestra sed, nuestra hambre de justicia, porque Dios es justo y Dios sabe perfectamente bien lo que necesitamos en este momento. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que queremos y andamos dando palos de ciego por aquí y por allá. Pues en su amor Dios nos sujeta y nos pone límites que muchas veces no nos gustan, pero que a través de esos límites vamos a ir caminando por el camino correcto. Aceptemos esa bendición de parte de Dios, mis amados. Y vamos a ver cómo Dios enjuga todas nuestras lágrimas, cómo Dios nos trae a bendición. Y hoy podemos alzar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, porque puedo aguardar con expectación una eternidad en la presencia de mi Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias, Padre eterno, porque tú vas a satisfacer mi hambre y mi sed.
Vas a enjugar todas lágrimas de mis ojos. Hoy, Padre, te alabo y te bendigo, porque va a llegar el momento en que no va a haber más lloro, más duelo, más sufrimiento, más dolor, más enfermedad. Todo eso va a quedar a donde le corresponde, en el pasado. Y allí lo vamos a dejar. Hoy te doy gracias, Padre, porque me permites conocer cada día más quién es el Dios en el que he confiado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y te alabo y te bendigo, Señor. Es así como debemos responder ante las situaciones que vivamos. Y vamos a ver cómo Dios cumple su promesa. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Y vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, ¿les parece? Y en ese sentido,